Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. En este último videotutorial dedicado a Gantt Project vamos a ver cómo hacer un seguimiento del proyecto y conoceremos los diferentes métodos de importación y exportación de resultados. Os recuerdo que Gantt Project es una herramienta de licencia libre y multiplataforma con la que podemos planificar un proyecto, gestionando las tareas, su duración, los recursos que intervienen y sus costes asociados. Una vez que hemos creado nuestra tabla de recursos, nuestras tareas y las hemos asociado entre ellas, ya tenemos nuestra planificación inicial. Cuando comienza el trabajo queremos ir viendo sobre el proyecto el avance del mismo. ¿Cómo lo haremos? Imaginaros que estamos los primeros días de trabajo y nos encontramos, lo pongo en días, y nos encontramos en el día 7. La persona que lleva el control de esta tarea puede definir qué porcentaje llevan realizado de esa tarea respecto a su total. ¿Cómo lo podemos hacer? Con propiedades de la tarea, él puede decir que lleva realizado el 40%. Le damos a aceptar. Y veis cómo queda marcado en negrita. Si estamos en el día 7 en ese momento y vemos que vamos por el 40%, pues esto ya nos indica que hay una desviación respecto a lo que sería deseado. Este avance, en vez de hacerlo con propiedades de la tarea, progreso, lo podemos hacer directamente sobre el gráfico. Si nos ponemos sobre la línea negra, en la punta, veis que ha cambiado con una forma de flechita. Picamos con el ratón y arrastramos. Y veis cómo vamos cambiando el progreso, hacia atrás y hacia adelante. Cuando empezamos de cero, en este caso por ejemplo, nos ponemos en el borde izquierdo y tenemos que mover el ratón hasta que cambie a esta posición. Picamos con el ratón y arrastramos. De esta manera podemos ir marcando el avance de la tarea en el tiempo. Imaginaros que estamos en el día 16 y tenemos que esta tarea lleva esta parte realizada, este porcentaje, y vemos que la tarea que en principio tenía que haber acabado el día 9 no ha acabado. Por tanto, aquí ya estamos viendo una desviación. Entonces, imaginaros que tenemos el avance al 20%. Vamos a suponer que esta está finalizada. Entonces, imaginar que estamos en el día 16 y vemos que el avance de la tarea va por aquí. Parece claro que en el día 17, que es el día en que tendría que acabar la tarea, esto no va a ocurrir. Pero para poder llevar un seguimiento de estas desviaciones, lo que vamos a hacer es crear líneas de base. La creo y le pongo el nombre que quiera. Por ejemplo, seguimiento. Le doy y veis que ha espaciado el diagrama. Ahora, si modifico la duración de esta tarea porque veo que no voy a llegar, recordar que estamos en el día 16, y pongo que va a durar en vez de 5 días 10. Mirad lo que ha hecho. Respecto a la planificación inicial, que es la línea roja, he alargado la tarea. Si volvemos a la línea de base, cuando está en rojo quiere decir que esa tarea inicial, como estaba planificada, se va a completar más tarde. Puede ocurrir que sea al revés, que hayamos acabado antes una tarea, entonces se va a acabar antes. Y si está en color gris, la programación sigue tal cual estaba inicialmente. Entonces, como esta la hemos alargado, la tarea inicial acababa aquí. Por tanto, aparece que se ha desviado negativamente, digamos, va a durar más de lo que estaba previsto. Pero además, como hemos alargado esta tarea y hay otras que dependen de ella, todas estas han sido afectadas. Y todas van a acabar más tarde. Fijaros el retraso en una tarea lo que nos produce. Vamos a hacer un caso un poco no ficticio, pero para que veáis. En este caso, la tarea creación de base de datos que dura 10 días se ha desplazado porque estaba afectada por la anterior tarea que hemos tenido que alargar. Pero vamos a imaginar que en vez de 10 días, realmente esa tarea nos va a costar solo 2 días en hacer. Le he dado y fijaros, al acortar esa tarea, la vamos a acabar antes, aun a pesar de que la hemos tenido que desplazar en el tiempo, pero al ser solo 2 días, en vez de 10, va a acabar antes que lo que estaba previsto. Por tanto, la línea de seguimiento, la línea base de seguimiento, está en verde. En este caso hemos mejorado las expectativas que teníamos. De esta manera, de una manera gráfica, podemos ir viendo las tareas que van mejorando en cuanto a sus plazos de presentación o van empeorando. En resumen, mediante la herramienta de avance, podemos ir viendo cada día en qué posición nos encontramos de los trabajos. Y con las líneas de base de seguimiento, si tenemos que modificar las duraciones iniciales planteadas, veremos cómo esto afecta a nuestro trabajo, si negativamente o positivamente. Podemos ocultar la línea de base sin borrarla. Cuando la necesitemos ver, volvemos y la señalamos. Vamos a ver ahora las opciones que tenemos para importar datos desde el programa. Para eso nos iremos a Proyecto, Importar. Con importar nos permite importar archivos de iCalendar.
Y calendario es un tipo de archivos que nos definen los calendarios que, si os recordáis, los hacíamos en propiedades del proyecto, calendario del proyecto. Esta definición de días festivos, qué días son fin de semana, podemos tenerlo directamente importando un archivo iCalendar, que es un tipo de archivos que definen calendarios. También podemos importar archivos de Microsoft Project. Esto es una utilidad muy importante porque muchas veces trabajamos con terceras personas que están manejando el Microsoft Project. También podemos importar otros archivos de Gantt Project, importar archivos de texto e importar archivos separados por comas. Los proyectos de Gantt Project se pueden guardar en este formato. Entonces, si los tenemos guardados en este formato, también podemos recuperarlos dentro del programa. ¿Cómo podemos convertir el proyecto en un archivo separado por comas? Eso lo haremos en Editar, Configuración, Exportar a texto CSV. Exportaremos los datos de las tareas y de los recursos. Elegiremos los campos que queremos exportar. Bien, esto en cuanto a las posibilidades de importar que tenemos. Lo más interesante son las posibilidades de exportar, es decir, cómo podemos exportar nuestra planificación. Tenemos varias opciones. Como archivos de Microsoft Project, es decir, la inversa de lo que hemos visto antes, podemos exportar nuestra planificación a un archivo del Project de Microsoft. Normalmente utilizaremos el formato XML. Otra opción, archivos de imagen, como PNG o JPG. La utilidad de exportarlo en formato de imagen es si tenemos la necesidad, por ejemplo, de colocar nuestra planificación en un documento de texto y queremos ilustrarlo en una pequeña imagen de cómo sería la planificación. Tenemos dos opciones, PNGs y JPGs. Siguiente, nos dice la ruta donde se va a guardar y le diremos la fecha de inicio y final que queremos que aparezca en la imagen, que normalmente lo que haremos es hacer que coincida con el inicio y el final del proyecto. Mejor aún, lo que haremos será que comience 2 o 3 días antes del inicio y que acabe 2 o 3 días después del final, para así poder dejarle un poco de respiro, digamos, a la imagen. También podremos exportarlo como archivo de valores separados por coma y en formato de HTML. El último es el informe PDF, que creo yo que es el más interesante como formato de exportar resultados. Permite una opción que es el Sorbatala y Text. Le damos a siguiente y lo mismo que con lo de las imágenes, le marcaremos el inicio y el final. ¿Cómo podemos ver el inicio y el final del proyecto si no nos acordamos? Pues lo teníamos en la primera fila, aquí lo tenemos, fecha de inicio y fecha de fin. Esta primera fila nos engloba todo el proyecto. Entonces tenemos el 1 de octubre y el 30 de diciembre. Volvemos a exportar. Siguiente, el 1 de octubre. Como os he dicho antes, en vez de poner que empiece el rango en el 1 de octubre, vamos a decirle, por ejemplo, el 27 de septiembre. Y la fecha de finalización, en vez del 30 de diciembre, que sería aquí, le vamos a decir el 2 de enero. Notas, mostrar, vamos a decirle que no. El formato del papel, A4, A3, A2, A1, tenemos todas las posibilidades. Este tipo de diagramas de Gantt en un formato A4 queda muy pequeño normalmente. Es habitual utilizar o un formato A3 y muchas veces incluso a formatos mayores, como el A2. Vamos a dejarlo en A3. Orientación de la página, habitualmente será la horizontal. Y podemos sustituir la fuente, en este caso lo dejamos Arial, pero tenemos más opciones. Y ya está, le damos a aceptar. Y aquí tenemos también la ruta donde lo va a guardar. Está generando el PDF. Ya lo ha creado. Vamos al escritorio y en esta carpeta yo lo he guardado. Planificación, inventario. Lo abrimos. Y aquí tenemos 5 hojas. La primera nos dirá el título del proyecto, la empresa, recordad que todo esto lo teníamos en proyecto propiedades, en el general, el número de tareas que hay, los recursos que intervienen y el progreso que llevamos a la fecha de impresión. Fijaros que también aparece la web, como hemos puesto aquí. Como aquí hemos marcado unos inicios, unos avances, aquí tenemos el progreso que llevamos del global del proyecto, un 6%.
Eso también lo podemos ver aquí. Administrador de columnas. Progreso. Mostramos y aceptamos. Estas líneas, ¿veis? Esta está completa, marcamos el 100%. También podemos marcar aquí manualmente el progreso que vayamos teniendo, en vez de utilizar el sistema de la línea negra. ¿Ves? Esta la reduzco ahora y se ha corregido. En función de estos progresos, en función de la duración de cada tarea, él calcula un progreso global del proyecto. Es una forma de demostrar a nuestros clientes el avance de nuestros trabajos a una fecha determinada. Aquí tenemos el desglose de tareas con su fecha de inicio o fecha de fin, la duración, el coste. En este caso es las columnas que teníamos aquí. Recordad que antes no teníamos la de progreso. Dependiendo de para quién sea este informe, a lo mejor interesa o no tener el apartado de costes. Si es para un cliente, en principio no le tendría que interesar. Entonces, en función a quién vaya destinado este informe, tener cuidado con qué columnas estáis utilizando. Aquí tenemos el listado de tareas, como he dicho, y aquí lo tenemos por recursos. El recurso técnico de campo 1 tiene una función técnico de campo, un perfil técnico topográfico, un coste, lo mismo que antes. Podemos eliminar esta columna si no nos interesa mostrarlo. Un coste de $45, 45 euros diarios, y sus nombres y apellidos. Yo aquí he puesto recurso 2, pero recordar, como vimos en el primer tutorial, que aquí es donde pondríamos, por ejemplo, Antonio Pérez. Es decir, sus nombres y apellidos. Es decir, es un desglose de nuestros recursos humanos. Aquí tenemos el diagrama. Aquí veis por qué os he dicho que empezara antes del inicio de la planificación y que acabe un poco después de la planificación, para dejarle un poco de margen. Aquí tenemos el diagrama de recursos y si hay sobreexplotaciones. Fijaros que aquí me he dejado uno, seguramente es porque habremos modificado algún dato y ha hecho que volviera a estar sobreexplotado. Esto es un informe bastante completo, con un diagrama de recursos, el diagrama de Gantt, un listado de los recursos, un listado de las tareas y la descripción básica del proyecto. Cerramos. Para ir acabando el tutorial, os comento que además de los diagramas de Gantt, con el Gantt Project podemos ver el diagrama de PERT asociado. Esto lo veremos en ver diagrama de PERT. Aquí lo tenéis. Los que estéis habituados a este tipo de diagramas, aquí lo tenéis. Que muestra el flujo de las tareas entre ellas. Si lo volvemos a dar, desaparece. Aquí tenemos la sobreexplotación que hemos visto antes. Se producía, porque aquí tengo un 80. Claro, aquí tenemos 80 y no puede ser. 50 le tendremos que dar máximo un 50% de dedicación. Ya está corregido. Repito, esto siempre tendrá que ser acorde a la realidad. Si necesitáis otro analista, lo tendréis que poner. Y ya para acabar, únicamente comentar que con Gantt Project también se permite una colaboración entre personas. Esto lo podemos hacer utilizando servidores web. Si vamos a editar configuración, podemos configurar un servidor FTP o un servidor web DAP, incluyendo su dirección, el usuario y contraseña. Yo no lo he utilizado normalmente, pero que sepáis que existe esta posibilidad y el que pueda trabajarlo, que lo haga y que nos comente sus resultados. Una vez que hemos configurado el servidor FTP o el servidor web DAP, podremos guardar el documento en el servidor que hayamos configurado antes. Igualmente, una vez que esté en el servidor, podremos abrirlo desde el servidor. Así varias personas podrán trabajar sobre él. El tema del control de cambios es otra cosa. Bien, espero que con este curso de 4 tutoriales hayáis tenido una visión bastante detallada de cómo utilizar el programa y que os pueda servir en vuestros proyectos futuros. Cualquier duda o comentario que tengáis lo podéis dejar en el apartado de comentarios del vídeo y si creéis que os ha sido útil os agradecería que le dierais un me gusta. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente curso de Video Tutorials Education. Un saludo.